Bueno, mi nombre es Daniel Castro, trabajo en la Fundación ELIC, la Escuela Libre de Investigación Científica para Niños, que es una institución mundial que está en 18 países. Aquí en Colombia soy el subdirector nacional de la ELIC y actualmente estoy coordinando la organización del Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Y bueno, como dijera el doctor David Ferris Olivares, alguna vez dijo él que nuestra institución es un árbol de lenta semilla, ¿no? Entonces, sí, identificarme ahora sería como con un árbol, ¿no? En particular como con un roble, ¿no? Porque toma tiempo formar, crecer, pues hacer las cosas grandes que estamos haciendo, pues toma tiempo, es una cuestión de paciencia y de más de una generación. La CELIC, la Escuela Libre de Investigación Científica para Niños, fueron fundadas en el año de 1977 con base al pensamiento del maestro C. Reino de la Ferrier. Él plantea para la formación de la niñez como algo revolucionario, es formar al niño para el nivel del amor a la verdad. Entonces plantea que hay que no solamente enseñarle a algún niño, sino formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica, la investigación y el amor a la verdad. Estamos enfocados en la educación formal y la educación no formal. Pero básicamente es rodear al niño para que él pueda llegar a comprometerse con un conocimiento. O sea, no con base a unos hábitos, al resultado de la cultura, sino poner el potencial del niño al servicio de los demás. Yo me animé a integrarme a la Fundación ELIC porque tenía una búsqueda personal en el área del arte del teatro, sobre todo con el tema del movimiento, como el origen del movimiento, de las posiciones del cuerpo, la expresividad, la expresividad, la presencia escénica, todo eso lo estaba investigando. Y en la Fundación ELIC me encontré con el concepto de la unión de ciencia y arte, entonces me di cuenta que ese origen estaba ahí, en esa unión, en que el arte no había nacido solo, ¿no? Sino que el arte nació junto con otras ideas, otros conceptos, y eso me motivó muchísimo, porque de por sí también es como una necesidad inherente, ¿no? De todos los seres humanos, como hacer funcionar los dos hemisferios cerebrales, ¿no? No solamente la parte emocional, que podría decirse la parte artística, estética, sino la parte también objetiva, concreta, que aporta el saber científico. Cuando yo me encuentro con la Fundación ELIC, esa unión de ciencia y arte es la que más me inspira para integrarme. Entonces, digamos, es como ese sueño, si lo podemos llamar así, ¿no? Pero más que todo es como un ideal, ¿no? De unión, ¿no? En todos los aspectos, pero en particular en este caso el arte y la ciencia. Observo que hay una afinidad bien precisa con respecto al hecho de unir la sabiduría antigua con la moderna. ¿Sí? Así como hablamos ahorita de la unión de la ciencia y arte, esa es otra unión que hay que dar. O sea, hay conocimientos ancestrales que se han perdido, que se están recuperando y pues que deben ser rescatados. Hay preguntas que nosotros no hemos resuelto y los antiguos ya las tenían resueltas, así que hay que acudir a ellas. Pero también hay unos avances modernos que son importantes tenerlos presentes y valernos de ellos, ¿no? Hay una evolución futura con la cual hay que marchar a la par. Así que en eso hay bastante afinidad con la concepción andina. Aportaría algo en el sentido de lo que es el bienestar, la alegría. Diríamos que ese bienestar, esa alegría puede ser muy subjetivo, ¿no? Diríamos un bienestar, una alegría que parta de ese equilibrio, ¿no? De un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. De por sí tenemos muchas alegrías que le causan un daño enorme a la naturaleza, ¿no? Y muchos de nuestros hábitos que consideramos bienestar, pues están destruyendo el planeta. Entonces sería de pronto incompleto pensar que ahí está la clave, sino que es una coherencia, ¿no? Que parta de un equilibrio. O sea, hay que renovar nuestros estados emocionales, ser de emociones más equilibradas, ¿no? Y ahí obviamente entra en juego la parte espiritual, ¿no? Que también es la parte de la concepción andina que escucho y me parece que también hay afinidad.
hubo una gran afán por el progreso y se olvidó un tanto el hecho de la felicidad humana, pero sí somos claros en decir que la felicidad humana no es la respuesta si esa felicidad humana no está equilibrada. O sea, así puntualmente se necesita más humanismo en la ciencia, pero también más ciencia en el humanismo. Las dificultades pueden ser tanto internas como externas. ¿Sí? Digamos que uno va como haciendo un peregrinaje y entonces en ciertos momentos de ese peregrinaje uno se encuentra con que hay cosas de uno que lo están frenando, entonces hay que superarlas en ese momento en que uno las descubre, pero después si uno sigue andando y se da cuenta que hay cosas del ambiente que también están mal y uno empieza a atenderlas. El tema no es descuidar nada, hay que atender lo externo, lo interno, ¿no? Mientras el roble está bebé, pues tiene unos factores externos que le amenazan, pero cuando empieza a crecer tiene otros más fuertes, por eso necesitó fortalecerse inicialmente. En las obras, cuando se inicia, hay una serie de obstáculos que son, pues no por ser menores no son importantes, sino que siendo menores ayudan para ese proceso evolutivo de las organizaciones y después ya vienen obstáculos más serios, por ejemplo, obstáculos legales, obstáculos conceptuales, culturales, que son muy difíciles de cambiar, toma mucho tiempo cambiarlos, ¿no? Pero llegar a tomar posición así, pues requiere un gran trabajo también de equipo. Pues hay muchos movimientos, hay muchas personas interesadas, estamos interesados en lo mismo, pero de ahí a que nos unamos para caminar para el mismo lado, pues se necesita un tiempo. Entonces así también es en los proyectos, ¿no? O sea, se necesita tener largo aliento para poder unir, ¿no? Para cambiar esa cultura del individualismo por una cultura universal. Pero no es una cultura al capricho del ser humano, sino que corresponde, que más bien esa unión de las leyes humanas con las leyes naturales. Es como una forma de yoga, por eso nosotros en la fundación le enseñamos yoga a los niños, para que desde la niñez el niño vaya teniendo una inclinación hacia la sabiduría, que entienda que la cultura y la sabiduría es su destino y que hay que caminar hacia ella. La Fundación ELIC se dedica a educar, ¿sí? Pero además de educar, hay algo que trabajamos que es la reeducación y axiología del adulto, ¿sí? Porque el universo del niño, de la niña, está acompañado del universo del adulto, está regido por sus pensamientos, por su cultura, por sus hábitos. Entonces, sí estamos generando como esa educación, esa reeducación a partir de la Fundación ELIC. Algo muy importante pues es el estado mental. Esa idea del progreso nuestra realmente es bastante fugaz, en la que el progreso es llenarse de cosas, ¿sí? Y más bien hay que calar la idea de la evolución, una mayor comprensión de la realidad. Y ese progreso es tanto material como espiritual, ¿no? Hay un equilibrio. Y es un progreso material que genera pobreza material a otros. Entonces, un progreso material unido a un progreso espiritual va a generar una mayor participación social y no va a generar todas esas brechas sociales que existen tan fuertes. Entonces, es como dejar de pensar que el progreso es una torre de marfil y más bien es un árbol de lenta semilla en el que muchos pueden venir a tomar sombra, a buscar abrigo. Mi nombre es Luis Antonio Melón Gómez, voy a cumplir 51 años de edad, tengo 4 hijos, soy pensionado de la Caja Agraria. Me gradué de contador público en la Universidad Santo Tomás en 1982. Hice una especialización en auditoría de sistemas y computadoras. Hice un posgrado en la UIS en gerencia de instituciones financieras. Y muchos estudios, especializaciones en matemática financiera, tributaria, a raíz de una enfermedad que yo tuve en mi cuerpo muy fuerte durante más de 10 años. Y empecé a estudiar medicina natural, la ciencia de la nutrición, la ciencia de la preparación de alimentos y realmente estudiar qué eran los alimentos procesados, qué eran los alimentos industrializados. Ya después estudié en ASIP, hice un diplomado en nutrición. Y luego me gradué en CONAMIC, que es la Confederación de Microempresarios,
para obtener licencia, para interactuar conforme a la resolución 129 del Ministerio del Trabajo, para interactuar con alimentos naturistas en tiendas naturistas. La naturaleza significa amor, verdad, protección y libertad. Eso significa naturaleza. Por eso, cuando yo como, cuando yo me visto, cuando yo trabajo, cuando yo amo, debo preguntarme si estoy enmarcado en eso, en amor, en verdad, protección, hablando de protección en servicio y libertad, ser libre. Vegasali, comida real, sin etiquetas ni marcas, porque los vegetales en su estado natural, las verduras, las frutas, los cereales, las leguminosas, las oleaginosas, en su estado natural son luz y color envasados por el sol. Si te alimentas de esta luz, la naturaleza te va a aceptar como luz. Por eso hablamos de Vegasali, comida real, sin etiquetas ni marcas. Mi anhelo con este proyecto es evolucionar la conciencia, transmitir a los demás mi experiencia, transmitir conocimiento que yo he obtenido a través de la misma naturaleza y a través de personas que están en equilibrio con la madre naturaleza y con la madre tierra y con los elementales. Y el anhelo es cada día poder transmitir por un lado y por el otro, aprender y aprender y aprender. ¿Qué me llevó inicialmente a esto? Pues imagínense que este niño de 20 años entra a trabajar a Caja Agraria, pero no Caja Agraria Banco, sino Caja Agraria, lo que se llamaba la zona de Proagrícola. La Caja Agraria tenía más de 400 almacenes de producción agrícola en el país que distribuían insumos para el campo, como abonos, venenos, bueno. Y yo cuando llego a esta bodega de Proagrícola, Caja Agraria, me encuentro con que me toca ponerme unos guantes y unas máscaras y unas ¿cómo se llama?, delantales para ir a reenvasar unos venenos. Recuerdo Roxión, Malathion, Furadán, Mansate, cuando a eso había DDT, Malathion. Y yo decía, ¿y esto para qué es? Me decían, no, esto es para fumigar el brócoli, para fumigar esto. Yo decía, pero esto es increíble. Yo venía de un pueblo como Zapatoca, y pues allá mi mami tenía su huertica y su cosa, y cada campesino, cada gente tenía sus cositas, entonces nada. Y luego me encuentro con monómeros, con abono 10-30-10, triple 15, 13-26-6, calfo, urea del 45% de nitrógeno. Y yo decía, pero esto es increíble, o sea, esto es lo que la gente está comiendo. Yo no puedo creer. Y eso fue mi primer gran golpe. Después cuando me pongo ya a estudiar un poco los alimentos procesados, ¡wow! Ahí sí que queda uno, mejor dicho, estupefacto, porque, por ejemplo, las sopas que venden en bolsas, la salsa de tomate, los jugos que hablan de fruta, las leches que venden de soya, leches en polvo, se encuentra uno con que los jugos de fruta tienen CMC. ¿Y qué era el CMC? Carboximetilcelulosa, que es un espesante químico que se lo echan a los jabones de mano. Esa CMC dicen que lo colocan a un elemento más puro, y eso es lo que le echan a la salsa de tomate, a los jugos. Y ahí en la etiqueta dice ingredientes, CMC. Pero como la gente no ha estudiado esto de CMC, pasan de largo. O goma guar, o goma santán, la tal leche de soya. Viene, y ahí mismo, lean los ingredientes porque es que la gente no lee los ingredientes. Entonces dice leche de soya con azúcar, leche de soya con goma santán, y tiene sabor artificial a miel. Entonces, claro, todo esto impacta muy fuertemente. Más de 1000 elementos químicos que le están colocando a los alimentos procesados. Por eso decimos comida real, sin etiqueta ni marca. ¿Qué marca le damos a la yuca? ¿O qué marca le damos al plátano? Cuando lo procesan, cuando lo industrializan, ahí sí le dicen papa tal o yuca tal. Pero cuando viene de la madre tierra, es yuca, punto. Para que haya
un proyecto andino, estamos hablando de los elementales, por eso se habla de los Andes: tierra, aire, agua, fuego. Eso es lo que es natural. El modernismo que no sea destructor va en equilibrio con un proyecto andino. Lo malo es cuando hay modernismo y hay avance destruyendo vida. Entonces, porque ahí ya no hay avance, ahí hay retroceso. Hoy en día la tecnología de la muerte está 30 veces más avanzada que la tecnología de la vida. Entonces eso no puede ser avance. Que hayan hecho una bomba para que mate millones de personas, entonces podríamos decir, ¿por qué no inventamos un frijol que alimente a 1.000 millones de personas a la vez? Entonces, la principal dificultad en este sueño es la ignorancia de la gente. Porque una persona que tenga conocimiento, pues no es manipulable. Una persona ignorante es manipulable. Por eso la televisión y los medios de publicidad manejan, como sea, a la mayoría del mundo entero. El problema es ignorancia. El problema es falta de aprender. Cuando usted aprende, cuando usted estudia, pues usted evoluciona y se da cuenta de la realidad de las cosas. Porque a mí cuando me decían bebida tal, bebida de campeones, y yo la tomé, y cuando la vine a estudiar me di cuenta que era bebida de enfermones. Si no hay enseñanza, si no hay aprendizaje, pues quedamos en lo mismo. Nosotros utilizamos los días martes, siempre acá en el restaurante a las 6:30 de la tarde, entrada gratuita, a enseñar estos temas, los que hasta ahora tenemos conocimiento. Y viajamos los fines de semana a pueblos o municipios como Barranca Bermeja, donde llevamos nuestro mercado, enseñamos a cocinar gratuito. Nosotros llevamos peroles, mercado, llevamos todo. Hacemos en la capacidad que tenemos, ojalá pueda ser más grande, pero el punto es que si uno aprendió, ya hay posibilidad que ese uno también se vuelva multiplicador en otra parte. Mi nombre es Javier Vesga Flores, me identifico con el azulejo. Yo soy un naturalista y desarrollo labores agrícolas. En mi profesión soy comunicador social, lo he ejercido a mi manera. Mi gusto era por la naturaleza, entonces al estudiar y al final entendí que mi rol y mi labor era ajustar las cosas que estaban mal de esta sociedad con respecto a la naturaleza, porque siempre desde pequeño me preocupaba la muerte de una hormiga. A mí es esa atracción por la naturaleza y también por el mundo indígena. Mi proyecto se llama Todo sobre la bici y es periodismo ambiental en bicicleta. Pues ahora no creo que sea solo ambiental, creo que es todo sobre la bici, entonces es todo. Es ir por ahí, encontrar la viejita que está ordeñando, encontrar un ave que existe ahí en esa zona, encontrar un río limpio o un río sucio para denunciar que lo están contaminando. Es periodismo ambiental. Bueno, a mí me llevó mucho a esto mi abuelito. Para mí fue fundamental haber estado al lado de una persona que ya tenía el sosiego, la calma. Mi abuelito fue fundamental y tenía toda esta idea de la vida. Era muy nostálgico con que veía a los ríos morir. Y eso cuando él tenía esa nostalgia, estaban vivos. Hoy que están muertos, ¿cómo se sentiría él? ¿Se volvería a morir? Si se despertara, se volvería a morir mi abuelito. Yo crecí en Girón, llegué a Girón cuando Girón era el pueblo tradicional más dos barrios que eran Santa Cruz y El Poblado. Entonces todavía el Río de Oro tenía peces, todavía el Río de Oro era una posibilidad de ir a baño. Lo que yo dije del azulejo, allá en El Poblado eran azulejos y azulejos. Y las culebritas, las corales, las lagartijas, todo eso lo alcancé a ver. Los niños de hoy están privados de esa posibilidad que yo sí tuve y que influenció mi manera de pensar, de ver la vida y de hoy proponer y hacer las cosas. Yo soy parte del equilibrio ecológico. Yo también puedo ser predador,
pero no voy a ser un predador en la medida en que lo está haciendo esta humanidad de extinguir, o sea, todos los equilibrios ecológicos que había están muriendo, empezando por el océano. El océano está lleno de basura, todos los días se descargan tonelajes increíbles, se habla de una isla de basura que pronto va a ser un continente, o ya es un continente. Yo desde todo sobre la bici, en primer lugar, 0 emisiones. En segundo lugar, espero encontrar experiencias para reportar en el camino de gente que esté haciendo cosas muy bacanas y que otro también las pueda hacer. O sea, quiero hacer un periodismo ambiental de verdad. Pues las principales dificultades que yo he encontrado es conmigo mismo. Las dificultades afuera son obvias. O sea, si yo voy a plantear mi proyecto y se lo voy a mostrar a un político, la primera dificultad es que él no lo va a entender. Entonces las dificultades son conmigo porque ahí tendría que entender que no se lo tengo que mostrar a ese man, que es un incompetente y que además tiene una visión sobre esto totalmente distinta. Entonces a ese man no se lo presento. La dificultad es conmigo porque se lo planteé al que no era. Entonces eso por un lado. Pues por otro lado, por supuesto, las dificultades de la vida. Yo creo que lo puedo plantear y que lo puedo desarrollar, que hay otra gente en red, hay otra gente comunicada con esto, que sí cree, o no tanto que cree, sino que sabe que esto es posible. Y entonces esa es la red que yo tendría que buscar. Y me he venido dando cuenta porque yo he sufrido por imaginarme esto, he sufrido mis ideas. Saramago propone también que nos vamos a desesperar o hasta último momento estaremos haciendo. Puede ser ya apocalíptico y estarse acabando, estaremos sembrando plantas o recorriendo en la bici y ahí nos coge el apocalipsis y nos lleva. Sí, bueno, yo he imaginado cómo decir cosas que yo vengo pensando hace rato o que yo también, algunas las he hecho, otras no las he hecho todavía, pero he imaginado cómo decírselo a los demás. Entonces en eso el primer ejemplo que pongo es el que no arriesga un huevo no saca uno. La gente va a responder, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Entonces en una cáscara de huevo que está todos los días en la vida cotidiana, yo creo que del mundo entero. Entonces en esa cáscara de huevo que todos tienen en su casa van a hacer un repollo. El repollo es un ejemplo. El repollo no tiene que ser repollo, es lechuga, cilantro, perejil, tomate, zanahoria. Ya sabemos que en 1 metro cuadrado, uno en un apartamento como este, o si tiene más área, si tiene un patio, si tiene una terraza, si tiene un jardín, puede llegar a obtener casi todas las cosas que utiliza cotidianamente. Entonces hay una pedagogía en donde también se demuestra que la pobreza se puede reducir. Pero hay que reducirla en lo educativo, porque el problema no es que le toque ir a comprarla, sino que además no le gusta comer lechuga. Entonces hay que mostrarle las virtudes de la lechuga, hay que enriquecerlo en cuanto a la gastronomía o la culinaria o las tradiciones, en donde él puede aprender a preparar recetas distintas a la papa, a la yuca y la carne y ya. Yo hago parte de una asociación, estamos promoviendo desde siempre el maíz criollo tradicional, y en eso la tradición indígena y el maíz. Resulta que ahora el transgénico nos amenaza, entonces ahí estamos firmes en eso. Hay que declarar territorios libres de transgénicos, hay que entrar en esa dinámica política, llegar a la acción, ¿no? Rápido, porque todo es urgente ahorita. Para el mes del amor y la amistad, regalarle a mis mejores amigas un huevito y decirle, vea, arranque esta idea y ese es mi regalo. Sí, o sea, puede ser no necesariamente tan masivo, pero sí de todos los días. También podríamos sacar una mesa aquí al Parque Santander, poner un cartón de huevos con diferentes plantas y contarle la idea a la gente. Es de voz a voz como siempre ha sido, es un chisme también.